Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Machas. Yo soy Dani da Costa Yo soy Yasmin Barrios. Lila Álvarez. y hoy nos acompaña Dabni de León López, la presidenta de la Asociación de Endometriosis de Guatemala. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Gracias. Dani? Bien, gracias. Ahí muy contenta por la oportunidad, por el espacio, por la invitación, que no la esperábamos tan pronto, pero muy contenta bueno. de poder estar acá con ustedes. Ay, gracias por Oh. acompañarnos. Estamos emocionadas. La verdad, estamos emocionadas de este capítulo. Sí, la verdad que tenemos como muchas preguntas que queremos saber. Entonces vamos a iniciar con la primera, que es ¿cómo fue tu primera menstruación? O sea, de ahí vamos a partir. Muy bien. Fue, la verdad que muy familiar también. Estaba en la casa de mis papás a los 12 años y recuerdo que fue un 1 de enero. Estábamos viendo televisión en la sala por el Festival de las Flores, que lo hacen siempre todos los años, el famoso Festival de las Flores. Y en eso sentí que me bajó algo, me manché y fui al baño corriendo, ¿verdad? Y cuando vi que me había bajado. Y le conté a mi mamá, tengo una hermana mayor y pues ella tenía toallas sanitarias, me dieron una toalla, mi mamá ya me había explicado el tema, entonces fue como, bueno, ya empecé con la etapa de menstruación y pues la verdad fue bastante placentero, bonito. Toda mi familia pues se enteró porque no solo mi papá, ¿verdad? Como hombre de la familia, pero fue a mis 12 años. Ok. Sí, una edad que normalmente suelen ser ahora, yo creo que también a los 12. En que fue- promedio. Y que fue muy amigable también esta experiencia, ¿verdad? Y que todo el mundo se enteró. Sí, sí. Como Dabni. Sí, ¿y ya te habían platicado antes sobre la menstruación? Sí, ya mi mamá me había hablado, mi hermana, como tengo una hermana mayor, nos llevamos 9 años, entonces sí es bastante diferencia. Ok. Sí. Entonces ya era como bastante Sí, ella era normal, digamos, en mi adulta. familia, entonces ya, bueno, Ujú. ya empecé con el proceso, ¿verdad? Qué genial, Sí. qué amigable. Ahí nada de dolor, nada de nada, entonces ahí todo fue normal, ¿verdad? Ok, y en Sí. temas de dolor, como qué edad tenías cuando ya empezaste a notar esos cambios? Fíjate que, bueno, con los síntomas que yo empecé a presentar, empecé a los 21 años. Ya fue, la verdad que en mi experiencia, mi historia, que es muy diferente a otras chicas posiblemente, fue hasta mis 21 años cuando yo empecé con un dolor del lado derecho, pélvico, y estábamos en la universidad, 3er año de la licenciatura de nutrición, entonces fue como raro porque nunca me había dado un dolor Ujú. pélvico y fue un dolor muy fuerte. Yo estaba en clase hasta el punto de que no pude regresar a mi casa manejando porque en ese tiempo mi papá me prestaba un carro de él y no podía manejar, entonces le avisé a mis papás que me fueran a traer porque no me podía ni enderezar, ¿verdad? Entonces sí fue Te discapacitó de cierta forma, o sea, te inmovilizaste. exacto, Wow. sí. Sí, pero hasta los 21 años. Creo que algo que me ayudó mucho y cuando recuerdo mi historia, yo digo, bueno, ¿por qué no empecé yo antes con dolores y no sabía de la situación? Creo que me ayudó mucho el hacer actividad física porque me Ok. gustaba siempre en mis vacaciones, después de en un momento que tuviera, el regalo que yo les pedía a mis papás, porque gracias a Dios no trabajé durante mis estudios universitarios, era como, bueno, saqué buenas notas y para mí era como, papá, ¿qué me vas a regalar, verdad? ¿Qué me vas a dar? Y yo ya mis 20 y algo de años, ¿verdad? Pero yo le pedía que me inscribieran al gimnasio porque en ese tiempo yo no trabajaba, ¿verdad? Dependía totalmente económicamente de ellos. Y me inscribí en el gimnasio y creo que eso me ayudó muchísimo tiempo para que mis dolores no fueran tan fuertes. Y lo que creo que a mí me desencadenó mis dolores fue el estrés, porque manejaba un estrés en la universidad terrible y como por muchas tareas, etcétera, ¿verdad? Entonces sí creo que en el 3er año fue donde yo estaba muy estresada y empezó Y ahí más fuerte empezó. la situación. Pero anteriormente ya habías tenido cólicos o algún dolor fuerte o estaba como en lo normal. Fíjate que no presentaba dolores. Eso, Ajá. lo que sí, sangrado abundante, pero como eso ya pues nuestros papás creo que se sale de los conocimientos que ellos puedan tener, no hablamos realmente de ese tema, ¿verdad? O sea que Claro. si es demasiado sangrado hay algo que no está bien,
Entonces para mí era normal, o sea, sangrar Sí. demasiado, y incluso muchas veces me manchaba, ¿verdad? Ujú. Estábamos en Calusac, yo recibía Ajá. clases ahí de inglés. Amigas, la tricentenaria. Sí. Entonces, en Calusac me manchaba, o sea, llegaba un punto Ujú. en el que incluso yo siempre trataba de usar pantalón negro y en una ocasión que yo estaba en Calusac, me manché y yo así como, oh, la verdad, qué pena, ¿verdad? Y Ajá. fue bien complicado, pero, o sea, no tenía dolores. En ese Sí. tiempo era solamente como sangrados abundantes, que para mí eran normales. ¿Y qué es sangrado abundante? Solo para entender, como, ¿cómo se traducía en ese momento el sangrado abundante? En el sentido de que si usas una toalla, ¿verdad? En mi caso yo siempre uso toallas que son con alas largas, Las Buenas nocturnas. noches. las nocturnas, Ajá. ajá, incluso siempre usaba nocturnas y Sí. era, se me salía, ¿verdad? ¿Tú se En- te que se salía de las toallas rebalsaba. nocturnas? Sí, Sí. sí. Wow, eso Pero sí es también, abundante. ajá, Ajá. incluso pues, varía, ¿verdad? En cada menstruación, pero regularmente de 4 a 5 toallas o más, ¿verdad? Ok. Nocturnas. día. Sí, Nocturnas. sí. Sí, es Wow, abundante. Sí, hombre. Sí, es abundante. Sí, Sí. tomando en cuenta que la toalla Sí. nocturna es como Es de ese larga. tamaño, Es porque larga. un poquito más yo gruesita suelo utilizar que también la nocturnas promedio. por comodidad, pero sí son largas. Sí, Sí. son largas. sí es Ajá. como casi 2 veces o 1.5 el tamaño de una toalla normal. Sí, son como Sí. las medianitas promedio, Ujú. pero 2 en largo. Ujú. Sí. Sí, porque te cubre también la parte de atrás. Pero Sí. nunca En- sentiste dolor hasta los 21. No, hasta los 21 años que empecé y incluso no tenía la menstruación, era un día, Que no Mm, estabas menstruando, digamos, no, cuando te dio el cólico. ajá, Ah, ok. entonces estaba, como les decía, en la clase y fue un dolor que me agarró. Siempre mi problema ha sido del lado derecho, ¿verdad? Donde más claro. dificultad he tenido, los ovarios, los quistes me salen más del lado derecho y ahí fue donde empecé con mi historia de dolor. Oh, Sí. Y digamos, cuando te recordás, no sé, cuando te dio ese cólico, ¿tu menstruación ya había pasado o te iba a venir, digamos, en ese tiempo? Cuando Ya sentiste había ese... pasado, Ah, ajá, sí, ya. había ujú. pasado. Ah, ok. Sí, por eso digo que era un día No, así, normal. ya. Ujú, sí. Wow, pero entonces, ¿tuviste ese dolor? Como, ¿qué pasó después? Ajá. Bueno, ese mismo día me recuerdo que mis papás me llevaron a un laboratorio. Me recomendaron hacerme un ultrasonido, ¿verdad? Para ver qué era lo que estaba pasando. Ya no me dio tiempo ni siquiera de ir con un médico específico, ¿verdad? Después dijeron, bueno, vamos después con un ginecólogo, porque el dolor era demasiado fuerte. Tomé pastillas y sí me calmó un poco. Y como para el ultrasonido, ¿verdad? Uno se tiene que acostar y todo. Hasta eso Te me dolía. dolía demasiado, ¿verdad? Entonces me hicieron un ultrasonido y ahí fue donde ya salían quistes en el ultrasonido. Incluso yo viendo mi historia, ¿verdad? De todos los exámenes que tengo como más de 20 ultrasonidos diferentes y eran en los primeros pues no tan claro, pero como en el tercero ya empezó a salir muy clara la enfermedad que era la endometriosis, que no sabíamos, ¿verdad? Entonces ese laboratorio fueron quistes simples y del lado derecho. Siempre del lado Ya. derecho es el que me ha molestado un poco más. Y ahí fue donde fuimos con el ginecólogo, me evaluaron, me dejaron anticonceptivos, ¿verdad? Ujú. Y eso me ayudó a calmar un poco los síntomas. ¿Y había alguien antes, digamos, de ti, Damni, que en tu familia conocieras o supieras si había tenido como antecedentes de cólicos o de los quistes? Sí, mi mamá, ¿verdad? Mm, Ella sufrió mucho también de dolor, mi hermana también. También. Pero ok. como antes no se hablaba mucho de este tema, ¿verdad? Ajá. Incluso pues mi mamá siempre que va conmigo con algún médico, ella siempre le pregunta al médico, doctor, ¿por qué da esta enfermedad, verdad? ¿O por qué da Ajá. esto? Y cuando ella también lo tuvo, o sea, en ese tiempo ya no tuvo un diagnóstico, incluso a mi mamá le quitaron la matriz a los 40 años, creo que fue Wow, muy eso es temprano, bastante joven. bastante joven, Y lo que entonces... conlleva que también tan joven te quiten. Exacto, y mi hermana sí padeció de muchísimo dolor, entonces incluso no, y sí, suena feo, pero la verdad es que cuando uno no conoce esta situación, yo me Sí. burlaba de mi hermana porque ella se desmayaba en el colegio, Se desmayaba. ella llegaba a tal punto de desmayarse, no sabíamos también, y cuando ella tenía su menstruación, porque mi hermana presentó síntomas mucho más severos, creo yo, a etapa temprana, Que en mi mientras caso ya tú fue un fue poquito después, más, ¿verdad? ajá, un poco Ajá. más tarde, pero también ella no ha tenido ninguna cirugía en este tema. Yo sí he tenido varias cirugías,
pero mi hermana le daban muchos calambres, la incapacitaba, incluso a veces no iba al colegio. Estábamos juntas en el colegio, ¿verdad? Yo, obviamente más chiquita, ella ya a nivel diversificado. Entonces, cuando a veces si nos veíamos en el recreo, a veces se desmayaba en las gradas, que yo la miraba que se desmayaba y yo así como, ay, qué pena, ¿verdad? Porque uno es... Y tu hermana así, y tú, ay, qué bochorno. Yo pensaba en eso, exactamente, porque era muy pequeña. Claro, claro. Y tú así como, ay, no, ya se desmayó. Sí, Qué qué oso. feo. Una vergüenza también. Te desconozco, hermana. Sí, y yo tenía como unos 8 años, o sea, yo estaba muy chiquita. pequeña, No sí, como para comprendías entender realmente Claro, el claro. grado esa de... situación. Entonces, sí, Ajá. mi hermana sufrió mucho, pues a los 21 años empecé yo, entonces sí ha habido un historial en mi familia Claro, que solo no que no estaba conocíamos. diagnosticado, digamos. Exacto, y que conmigo ya hasta la segunda sería, ya tuvimos un diagnóstico, ¿verdad? Pero fue conmigo, no Pero por las entonces, demás. ellas se han, o sea, ¿a ellas se les ha hecho el diagnóstico a partir de ti o no? No, realmente el diagnóstico de ellas, tanto mi hermana como mi mamá, para mí es como clínico, ¿verdad? O sea, solo por su Ujú, historia, por claro. saber qué fue lo que ellas Ujú. pasaban. Conmigo sí ya tuvimos el diagnóstico como tal, ¿verdad? Ya Ya. incluso, pues mi hermana ya también le quitaron la matriz, ella tiene 46 años, ya hace ¿Y ya 2 se la años. quitaron? Sí, ya se la O quitaron sea, también como por que lo el mismo, patrón se porque mantuviera tu ajá, mamá, seguía con 40, mucho sangrado. 46. Exacto, ella sí tuvo una anemia Wow. severa, complicaciones también bien complicadas, Uy, entonces, toda una sí, vida. exacto. Sí, Dani, Sí. es complejo porque sí, como que cada quien con sus particularidades, pero sí son cosas muy extremas, pues porque son prácticamente tú ya estás falta mucho para terminar tu, pues ser en tu etapa fértil, ¿verdad? Y no solo eso, sino también como todas estas hormonas te van a, es como ir muy rápido antes de que empiece tu menopausia. Exacto. Wow. Sí, sí, incluso pues de las situaciones que mi mamá presentó ya a la fecha es por eso mismo, como le quitaron tan rápido la matriz, pues la falta de hormonas también le creó otros problemas, no tuvo terapia de reemplazo hormonal, que ahora Eso ya es muy nosotros lo importante. sabemos, es Ajá. importante poderla tener, entonces sí, han habido esas situaciones en mi familia, ¿verdad? Ok, entonces a los 21 apareció, por así decir, el primer síntoma. Fuiste al ginecólogo, empezaron a ver que era un tema de quistes del lado derecho. Luego, ¿qué sucedió después? ¿Seguiste yendo al médico? ¿Siguieron habiendo dolores? ¿O de una vez te refirieron para ver este tema? Ujú. Sí, tuve haciendo un reencuentro más o menos diferentes ginecólogos, hasta 5 ginecólogos aproximadamente. Utilicé 4 diferentes tipos de anticonceptivos porque íbamos como probando, por decirlo así, y yo dejaba de tomar el anticonceptivo y me regresaba el dolor, ¿verdad? Y los quistes crecían, entonces el anticonceptivo lo que hacía era como reducirlos de tamaño y por regresar a ese mismo ciclo, ¿verdad? Claro. De tomar el anticonceptivo, dejaba de tomarlo, regresaba el dolor. Entonces, después de eso, yo he tenido 3 crisis fuertes de salud. La primera fue en el 2009 a mis 21 años. La segunda crisis fue en el 2017. Ahí yo ya estaba trabajando. Y más o menos a mis 28 años también presenté un dolor muy severo, ¿verdad? Pélvico. No iba con un ginecólogo, me decía una cosa, iba con otro ginecólogo, me decía otra cosa, pero los ultrasonidos eran, que ahora yo los veo y me da risa, yo decía, era tan claro el diagnóstico, porque de los quistes simples que empezaban, por ejemplo, a mis 21 años, ya en el 2000, incluso un año después, salían quistes hemorrágicos. Por ejemplo, yo también nací con una malformación congénita, nací con útero bicorne. Y el ultrasonido decía, ¿verdad? Útero didelfo, útero bicorne, útero susceptado y nadie me dijo nada, o sea, ¿Qué nadie me significa útero explicaba. susceptado? Es Wow. una anomalía congénita, nacemos así de nacimiento, pero el útero que debería de tener como en forma de pera nace con un tabique. Algunos tabiques son demasiado grandes que pueden haber mujeres que nacen hasta con 2 úteros, le dicen, ¿verdad? Pero que el tabique se para. Y en mi caso, pues no Mm, era tan grande, pero sí tuve que tener una cirugía específica para poder quitar el tabique, pensando en algún momento tener un bebé, Ajá, ¿verdad? Claro, Por claro. tema de el la tema del fertilidad. espacio, del útero, todo ese sentido, pero era claro, o sea, nadie me había hablado de eso hasta después, ¿verdad? Que tuve mi segunda crisis en el 2017, pasé aproximadamente
como 3 meses con dolor, en la cual yo solamente tomaba analgésicos para sobrevivir, ¿verdad? Porque no podía de otra forma, nadie me daba un diagnóstico certero de lo que me estaba pasando. Y pues obviamente uno como mujer también tienes que seguir haciendo las actividades, ¿verdad? O sea, yo trabajaba en ese tiempo, no sigo trabajando, pero en mi tiempo de laboral, pues yo iba a trabajar, ¿verdad? O Pero sea, mal, ¿verdad? O mal, sea, mal. con Es- mucho dolor. Con mucho dolor. Entonces yo pasaba mi día con analgésicos. Para Llegaba a poderlo la sobrellevar. casa, exacto, y era como irme a tirar a la cama. A veces recuerdo que yo iba llorando al trabajo por el dolor y cuando yo llegaba al trabajo era así como, bueno, Los aquí no ojitos. pasa nada, Ajá. yo estoy bien, pero había momentos en los que sí tuve que pedir permiso porque yo Porque ya ya no no aguantaba. aguantabas. Yo ya no aguantaba, entonces fue un viernes, me recuerdo, bueno, el jueves, sí, un jueves en la noche. Yo ya no aguantaba el dolor, mi novio me hizo, yo no, nadie en la familia sabe inyectar, entonces yo pedí que me inyectaran porque tenía demasiado dolor. Mi suegra llegó a la casa de mis papás, yo vivía en ese tiempo en la casa de mis papás, me inyectó y me recuerdo que era tanto dolor y como ya tenía un desgaste terrible, imagínense 3 meses vivir con Sí, un dolor emocionalmente imagino que... cansadísimo, no podía Ujú. dormir. Oh, Entonces, el hecho también de no dormir, ya tenía alteradísimo el sistema nervioso y en esa ocasión yo no me he desmayado tan frecuente. Incluso en las menstruaciones yo no me desmayo regularmente. Mi ajá. hermana era la que se Tu hermana. desmayaba. La hermana del desmayo. Cuando vea a tu hermana este Entonces, capítulo. sí, así lo voy a decir. Hablé mucho de ti, nos recordamos mucho de ti. Pobrecita. Entonces, ahí me desmayé. Me recuerdo que de tanto dolor y desgaste yo me desmayé. Wow. Y el viernes temprano de madrugada era como yo ya no aguantaba. Entonces les dije a mis papás, yo ya no aguanto, llévenme, que me operen, que me quiten, que me abran. Era una desesperación que yo ya no daba. Yo tengo un amigo que es cirujano, me revisó, un amigo de la iglesia, y me dijo, mira, esto no está bien. Me dice, necesito que te vayas a hacer otro ultrasonido. Me fui a hacer otro ultrasonido, creo que fue, no, fue una resonancia porque era un medio de contraste terrible, muchas situaciones complicadas que viví en ese momento y para no hacérselas muy largo, ¿verdad? Terminé en cirugía, ¿verdad? Una cirugía mayor, una cirugía complicada porque al parecer se reventó un quiste y como son, acuérdense que son quistes de sangre, entonces contamina todo el área peritoneal, ¿verdad? Entonces al final terminé con una peritonitis y estaba entrando ya a un grado de sepsis. Entonces, incluso hace unos días hablamos con mi esposo y me dice, que era mi novio en ese tiempo, y me dice, mira, tú entraste en intensivo, me dice, o sea, estuviste un tiempo en intensivo y yo no recuerdo. Yo la verdad no recuerdo porque yo ya estaba más allá que Tú aquí. estás- Claro. Sí, Ajá. entonces fue una cirugía, obviamente de emergencia, ¿verdad? Que tuve que tener. Y mi amigo, porque los ginecólogos, todos los que tuve en ese tiempo, yo los llamaba, les decía, miren, estoy mal. Al final me dejaron de contestar y yo Te dejaron tengo- de contestar. Me dejaron de contestar. El ginecólogo que tenía ese tiempo ya no me contestó. Yo le dije, doctor, me siento mal, estoy mal. Y al ver que nadie Te respondía, o sea, resolvía. tuve con mi amigo que es cirujano, que le tenía mucha confianza y que le tengo mucha confianza y para mí fue un ángel que Dios mandó porque era un momento que necesitábamos saber qué hacer. Entonces me dijo, te voy a operar. Él fue el que me operó, siendo no ginecólogo, ¿verdad? Claro. Entonces, pero también él lo que, como cualquier persona que sabe del tema, Pero entendía la magnitud de lo que te exacto, estaba pasando. le habló a un su amigo que era ginecólogo, que yo no conocía. O sea, era un Como que ginecólogo. llegó en el momento que te iban a intervenir. Exacto, Oh. entonces le habló a él y pues los dos, no sé quién es más, ¿verdad? Porque la verdad que en ese tiempo yo no pregunté, Tú yo ya solo no. quería que me quitaran Que me el quiten dolor. ese dolor. ¿va? Ajá. Sí, entonces el ginecólogo cuando, bueno, según me cuenta el amigo, cuando abrieron pues no pudieron hacer nada porque estaba muy contaminado. El cuerpo es como una reacción de que se protege, ahí sí que todos los órganos se pegan, que le llaman abdomen congelado, si no estoy mal. Sí. Y al final Guau, lo que no sabía hicieron es, eso. mira, el ginecólogo entró para ver cómo estaba la parte reproductora, ¿verdad? Pero no pudieron ver nada, porque todo estaba pegado y era más riesgoso estar separando y viendo qué era lo que estaba realmente pasando. Y al final la decisión que tomaron fue prácticamente como limpiar, pudiéramos decir, ¿verdad? Y poder cerrar. Como en una peritonitis. Exacto. Ajá. Como una peritonitis. Entonces, Wow, el Daphne. ginecólogo ahí fue que ya me habló, incluso antes de la cirugía me hicieron un ultrasonido y me dice, mira, no se ve nada, o sea, no hay líquido, no hay, pero hay que abrirte para saber realmente qué es lo que está Claro. pasando. Ajá. Y esta es la segunda. No, perdón, antes de la cirugía. Ah, no, pero Ajá. esta es tu segunda cirugía, pues. No, esa fue la primera. La primera.
La primera. Ajá. Ujú, la primera cirugía. Ahí fue donde él dijo, bueno, por tus síntomas, yo le empecé a contar, entonces ha reaccionado a los anticonceptivos, le dije que sí, y me dice, mira, yo creo que tú tienes endometriosis. Y fue la primera vez que yo escuché la palabra Pero llegaste endometriosis. desde ese nivel, digamos, Sí, de que te ya operaran después y de que me operaron. ya para poder Ujú, saber que tenías. exacto. Wow. Incluso en la carrera, ¿verdad? Que somos nutricionistas aquí, Kalila, no, nunca nos hablaron del tema. O Sí, sea, no. realmente a puras penas creo que vimos un poco de síndrome de ovario poliquísticos, algo Sí. hormonal, pero en la vida yo había escuchado No. endometriosis. No sabía qué era el término. Yo me quedé en la luna igual, o sea, como, ok, quistes. O sea, eso fue lo que yo entendí. Sí, Quistes, de los, yo porque dije, es ¿quién como no lo tiene más común. quistes? Ajá, pero sí, era otro nivel, ¿verdad? Ujú. Sí, porque me imagino que si en tu momento, ¿verdad? Tu diagnóstico hubiera llegado antes, no hubieras tenido que llegar a este tipo de cirugía tan complicada, ¿verdad? Y todo el desgaste Sí. físico, No, y emocional. la recuperación de esta cirugía fue bien complicada. Y estuviste en intensivo, Sí, unas horas, me pero imagino. aún así Sí, Pero desgaste. igual la fase de recuperación, ¿verdad? Que te sí. trasladan a un tiempo Creo que es un protocolo, considerable. ¿verdad? Que se maneja, que Ajá. pasan intensivo después a Ok. la cama y Sí, ya. Y sí. tengo una consulta a todo esto. Ujú. ¿Estabas en un hospital privado o era público o cómo? O los doctores que te dejaron responder era privado? Ujú. Sí, En lo sí, ¿Qué? no, privado. O sea, tú. nunca fui realmente a una entidad pública para ver el problema. Ujú. Pues gracias a Dios mis papás en ese tiempo me apoyaban, ¿verdad? Sí. Cuando yo empecé con mis dolores a los 21 años, pues ellos me pagaban todo, ya a los 28 años que yo ya trabajaba, pues sí, yo iba con ginecólogos privados, siempre asistí con médicos Wow. privados. Ujú. Sí, es algo muy Fuerte. complicado, ¿verdad? Porque todo lo que tuviste que atravesar. Sí, sí, emocionalmente muy fuerte y Sí. muchas cosas, pues ahí ya empezamos a hablar también con mi novio, ¿verdad? De la situación, pero creo que uno lo ve, a pesar de que me habían dado un diagnóstico, todavía no lo tomé tan en serio, ¿verdad? Porque Sí. fue hasta después en mi tercera crisis Ajá. que yo ya tomé como cartas en el asunto porque yo dije, bueno, está bien, tengo Ya endometriosis, pensaste sigo con mis la... controles, Ajá. me dejaron un anticonceptivo especialmente para la endometriosis que usamos muchas de las chicas, que es Dienogest. O hay diferentes marcas, ¿verdad? Pero es el principio activo, entonces empecé con ese tratamiento, entonces de la misma forma, como les contaba anteriormente, dejaba de tomarlo, regresaba el dolor, era Ujú. un ciclo, ¿verdad? Era un ciclo, yo intentaba dejarlo y no podía, Tendrías pasaba que hacer como un tratamiento permanente, digamos, más o si no menos, querías ajá. tener de nuevo... Sí, Ala, pasaba pero qué aproximadamente, yo pesado. incluso hice más o menos una investigación personal de cuánto tiempo aguantaba mi cuerpo a estar sin el Ajá. medicamento y aproximadamente unos 8 meses y regresaba el dolor. Ok. Entonces era como volver con el doctor, doctor, tengo nuevamente el dolor, pero mi tercera crisis fue donde yo dije ya no más, ¿verdad? O sea, no Ujú. puedo, 28 en la tercera crisis. no, ahí fue en el 2023, No, hace ya 3 años. hace unos 3 años atrás, ajá. Entonces, de igual forma, regresó el dolor un mes cuando entonces yo ya sabía como esta dinámica, ¿verdad? De decir, bueno, otra vez analgésicos, pero fui también y ya empecé a buscar especialistas en Ajá. endometriosis, ya no cualquier ginecólogo, porque Sí, uno claro. cree de que cualquier ginecólogo Sí, ¿qué puede vas a abordar la ver? No. endometriosis, No, pero no. Es no. lamentablemente la situación no solo de Guatemala, sino que a nivel latinoamericano, o sea, a nivel mundial, diríamos, Ujú. todas las pacientes, y ustedes escuchan nuestras historias, aparte de que son largas, cuadros como muy difíciles, Complejos. muchas situaciones que pasamos, siempre, ¿verdad? Todas las chicas nos hemos dado cuenta que un ginecólogo, y no es por mal, ¿verdad? De hablar de los ginecólogos, pero sí, lamentablemente no tienen los conocimientos de la Sí. endometriosis. Sí. No, sí hablemos mal de los ginecólogos. Sí, lo hemos No, no hecho. hablemos mal, pero sí siento que Sí, hay necesitamos que abordar ser esta realistas. perspectiva Sí, desde sí. una Ajá, cuestión un poco más crítica, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer que el médico que te está tratando te va a dejar de Que contestar te el va a teléfono? ignorar Pues en un momento de de mucha crisis, de vulnerabilidad. O sea, esta es emergencia. gente que tiene información de ti, pero de salud. O sea, como que hay una cuestión ahí ética, Te ¿verdad? Pero gustió. bueno. sí, Te em, gustió exactamente. prácticamente. sí, wow. Sí. Difícil. Y sí veo que sí hay un vacío de información cabal a Muchísimo, nivel mundial. Sí. exacto. Sí, justo, bueno, entonces, ahora que en lo que nos estás contando de tu historia, ya tuviste un diagnóstico, empezaste a buscar en la tercera crisis de salud a una persona especialista, ¿y qué pasó?
Ay, era más o menos un mes que llevaba, no, creo que 2 meses de dolor, ¿verdad? Ya llegué alteradísima. Ahí yo ya estaba casada, ya era otra Ujú. etapa de mi vida. Pues mi esposo súper asustado de todo lo que vio conmigo. Yo no dormía, el mismo cuadro, ¿verdad? No dormía, tenía que ir a trabajar El y dolor te dolía. me dolía muchísimo, siempre la parte pélvica, pero ya llegaba un momento en el que los dolores se me pasaban como en la parte de aquí de atrás. Ajá. Ahí cada paciente es diferente realmente, pero mi situación ha sido más que todo un dolor pélvico, ¿verdad? Ah, okey. Entonces ya acudí con un especialista en endometriosis que me recomendó también siempre mi amigo cirujano porque llegué a tal punto de volver a Ujú. contarle y como le tengo mucha confianza, nos veíamos en la iglesia y le conté, mira, estoy mal, o sea, empecé otra vez mal y quiero que me operes. Y me dice, no, me dice, yo no te puedo operar, me dice, o sea, esto se sale de mis manos, no tengo, puedo referirte con alguien que he escuchado y que sé que tiene una especialidad, he visto que él opera situaciones bien complicadas Ujú. ginecológicas, entonces me refirió con un especialista en endometriosis y empecé mi tratamiento nuevamente, pero como ya era demasiado dolor, ¿verdad? Ya me refirieron con otros especialistas, ya para ese tiempo yo empecé a investigar, ya llevaba Ujú. como, antes de ir con él incluso yo llevaba ya mucha información de la que yo había leído, investigado, incluso uno de los primeros países que yo consulté fue Colombia. La Asociación de Endometriosis de Colombia tiene mucha información, hacían un curso especialmente para pacientes con endometriosis, entonces empecé prácticamente a investigar por mi cuenta, ¿verdad? Y ahí fue donde me di cuenta que no había nada en Guatemala. Ujú. Entonces ahí fue donde ya empezó a surgir la idea de formar la asociación. Bueno, primero el grupo de apoyo, Ahí ¿verdad? de ahí Claro. Porque nació. de ahí nació Ok. de mi experiencia, ¿verdad? En la que yo veía que no había información, que posiblemente habíamos muchas más chicas con el mismo Sí. problema y también por, digamos, de mi familia, mi hermana pudo tener 2 nenas y una de mis sobrinas Ok. pues también empezó a presentar algunos síntomas, entonces yo dije, no, Sí. esto no puede seguir así, y más que todo también eso me motivó mucho a nivel familiar de que pueda seguir existiendo ya en mi familia siempre en la misma línea, ¿verdad? Claro, prevenir, ¿verdad? Pues para que no Exacto, puedan, como ya lo que ustedes atravesaron, tus sobrinitas. exacto. Sí, porque ya Ujú. está como, ya lo estabas viendo materializado en otra generación, pues. Sí. Ay, que ¿Y pasaron lo mismo. cómo coincidiste con otras personas que tenían diagnóstico? O sea, Fue bien, podríamos decir chistoso, ¿verdad? Porque da la casualidad que de las amigas de la universidad, una de las amigas me comentó, porque yo ya les había hablado un poquito, sabían también de mi situación, de las cirugías que había pasado, y me contó y me dice, mira, cuando yo tuve a mi nena, me Ujú. detectaron que tenía endometriosis, me dice, me dijeron que tengo endometriosis. Y no ha tenido tal vez tanto dolor, pero sí sangrado, cierta irregularidad, etcétera. Entonces yo dije, ay, qué raro, ¿verdad? O sea, pero Ajá. qué bueno que ya te diagnosticaron, pero qué raro que hasta cuando ella tuvo a su bebé se Se dieron dieron cuenta cuenta. cuando la abrieron de que había Ujú. endometriosis. porque la abrieron. Exacto. Si Ajá, por la no, cesárea y todo, ¿verdad? Bueno, creo que ella fue parto natural, no me recuerdo ahorita, pero sí ahí fue donde el Fue ese momento donde ella diagnóstico. le dieron el diagnóstico. Y otra amiga de la iglesia también tiene la enfermedad, entonces cuando hablé con ella, yo así como, miren, y si hacemos un grupo, yo tengo esta idea, ujú, quisiera poderla realizar. Entonces, pues se unieron, ¿verdad? Conmigo, ¿En éramos 3 chicas. WhatsApp o era virtual o presencial? Pues presencial y virtual, porque lo Ok. hacíamos, teníamos bastante, bueno, tenemos bastante confianza, nos reuníamos, entonces Ujú. algunas reuniones las hicimos presenciales, otras virtuales, y también de la amiga de la universidad me refirió con una psicóloga que tenía endometriosis, entonces también ella se unió Wow. y ahí fue como empezamos, aparte con el especialista con el que yo acudí en el 2023, también le ajá. hablé de la idea y me dijo, yo te voy a empezar a referir pacientes para que se vayan uniendo al grupo, ¿verdad? Entonces empezamos a tener reuniones, ver cómo podíamos nosotros Ok. ya Qué bonito. materializar toda esta situación, cuando podíamos también avanzar un poco más, ¿verdad? No Ujú. quedarnos solamente con Claro. un grupo de apoyo. Entonces así fue como surgió toda esta idea. Ay, qué Wow. bueno. Pero sí, No, sí. Ajá. qué valioso unir a las personas que han sido pacientes diagnosticadas de endometriosis, la Exacto. verdad. Y esta es la única asociación en Centroamérica. No, en este caso, digamos, a nivel latinoamericano, Ujú. porque no es, incluso un médico, y solo para contarles,
yo les decía, no, perdón, un abogado, cuando empecé a contarle de la idea de hacer una asociación, me decía, mire, me dice, pero, o sea, ¿por qué una asociación? O sea, se animó que vamos a hacer miles de asociaciones por todas las enfermedades que existen. Y obviamente él explicaba de que Ajá, no es una Ok. simple enfermedad, no es una todo lo simple que enfermedad, conlleva. sino que para que nos tomen en cuenta y para que nos tomen también la seriedad del caso, ¿verdad? O sea, al Claro. unirnos ya de forma legal, tener ese respaldo, ¿verdad? Para poder ir ya tocando puertas en ciertos sectores, más que todo a nivel salud, pues obviamente teníamos que ser una asociación. Pero con esta investigación que yo hice previa de dónde había Ujú. información de endometriosis y todo, me di cuenta que los países se organizaban y formaban asociaciones de pacientes. Y hay Ok. muchas asociaciones a nivel latinoamericano, o sea, uno se queda asustado de Ajá. que, y qué bueno, pues, porque a raíz de nuestras experiencias es que ha nacido esta necesidad de formar estos tipos de Se movimientos, unen. ¿verdad? Ujú. Y a nivel centroamericano, les cuento que gracias a Dios, pues estamos, las presidentas de asociación, estamos en comunicación. No, Ay, qué no nos genial. conocemos todas Ok. de forma Ajá. presencial, ya con Salvador y Honduras tuvimos la oportunidad de podernos reunir, pero ya existen asociaciones a nivel centroamericano, ¿verdad? Entonces también la Ujú. idea es podernos unir a nivel Centroamérica y Ajá. poder Y tener formaron más redes. voz, más votos a nivel de temas de endometriosis en salud, ¿verdad? Para poder tener más fuerza y poder hacer muchas actividades a Es futuro. que totalmente, o sea, nosotras hemos estado leyendo de que hay esta propuesta de, no sé si se diría clasificar, pero sí considerar a la menstruación como un signo vital, como la presión Exacto, arterial. Ujú. Entonces, exacto. en esa línea, esto es como tener una asociación de pacientes de hipertensión. Y respondiendo al abogado, si se necesita que exista una asociación por todas las enfermedades para que eso haga que los sistemas de salud las empiecen a diagnosticar adecuadamente, so be it. O sea, que existan asociaciones de todas las enfermedades, pues, ¿cómo vas a creer? Esto atraviesa la vida de las personas y su existencia, o sea, la configura completamente, pues, no puedes estar normal o funcionar adecuadamente en un sistema social cuando tenés tanto dolor, cuando no puedes Sí, dormir, cuando esto se vuelve una condición crónica que afecta tu calidad de vida. exacto. Sí. Y ¿Qué va? bueno, es como, ay, no, sí. No sé, me parece como bien, como fuerte por todo lo que Ujú, nos compartiste. Y bueno, y que en tu caso tus papás te apoyaban, pero si vamos a alguien que no tiene recursos exacto. o no pueden, ¿verdad? Si vamos tal vez al sistema público, quizás no va a haber la atención. Bueno, si no se encuentra en lo privado, no sé cómo puede Sí. hacer en lo ¿O cómo público. se va a hacer? O Ujú. sea, tú dijiste Ujú. esta parte de los, ¿cómo es que se llaman? Que te habían hecho 21. Ay, Dios mío, se me olvidó ahorita. ¿Cuál? Em, Un ultrasonido. los ultrasonidos. Ajá. Me estaba haciendo Dije una el cirugía ahí. abierta, yo, no. Mímica. Sí, o sea, Ajá. que ya era evidente desde el tercer ultrasonido. Entonces, las máquinas de ultrasonido están disponibles en los sistemas de salud públicos y esos diagnósticos sí se podrían hacer. Entonces, o sea, No, y pues en este caso también que yo trabajo para el Ministerio de Salud, conozco toda la atención, ¿verdad? Los niveles, cómo se abordan estos casos. A un ginecólogo le preguntaba yo, mire, si viene una paciente con dolor, ¿qué hacen? O sea, sabemos y escuché también en un podcast de ustedes, se manejan los CIE-10, ¿verdad? La Clasificación Ujú. Internacional de Enfermedades, pero no conocen los CIE-10 No. de endometriosis y no van a clasificar a alguien no, no con las endometriosis clasifican. porque se creía antes que para poder diagnosticar y tener se tenía que hacer una laparoscopía, o sea, una cirugía abierta. Wow. Y obviamente ya eso ha Wow. cambiado muchísimo, ¿verdad? Ahorita ya no se hace eso. Incluso muchos, cuando uno escucha a los especialistas en endometriosis, ellos ya con una historia clínica de la paciente, o sea, lo vital acá es escuchar a la paciente. Sus Es Sí. antecedentes, toda A esa la qué parte. difícil exacto, para el solo gremio. con la historia clínica Escuchar a la paciente. tú puedes saber y que es algo básico, o sea, eso Ajá. no, Y que no no es No, necesitamos. invasivo. totalmente, es algo Pero por lo básico, visto. pero no sucede. Sí, Ujú. O sí. sea, diríamos que es algo básico, pero sí, no sucede. En la, ¿cómo es que se Invisibilizando el llama? dolor. La guía de atención primaria en salud. De hecho, cuando las pacientes, de acuerdo a lo que está establecido en esta guía, que es el manual, digamos, con el que atienden la atención primaria en Guatemala, Ujú. el dolor solo les dan acetaminofén. Exacto, se No, iba, que solamente se les da, y le preguntaba al doctor, ¿qué usted qué hace? ¿Diagnostica? No, me dice, o sea, se les deja analgésicos
y que se vayan para su casa, Yes. ¿verdad? O sea, eso es lo que más hacemos en el Ajá. sistema de salud público. Sí, porque en las normas de Lamentablemente. atención no está como algo muy específico, ¿verdad? Ajá, Cómo él es en abordar. la norma. En la Ajá. norma La no dice norma de nada, solo atención. dice acetaminofén. Sí. Ay, Dios. Y no hay Sí. guías, no existen guías o sea, guías de consejería para guiar esta cuestión del dolor, guías de consejería de menstruación no existen, nada. O sea, la verdad es que aquí no hay nada. Ujú. Y es lamentable, porque sí hay mucha invisibilización y gaslighting del dolor, Sí. que es algo que hemos estado nosotras desde Guatemala Menstruante, tenemos una investigación donde se profundizó acerca de eso y lo hemos visto con otras personas que han tenido que hacer un gran recorrido dentro del sistema de salud público y privado, principalmente privado, para obtener un diagnóstico, sea o no de endometriosis, si hay un gran gaslight del dolor, como es que es normal que duela. No, para nada. Y ese es uno de nuestros objetivos también como asociación, hablar del tema y que no sea un tema tabú, que eso también es uno de los objetivos de ustedes, ¿verdad? Como Hablar. organización, Sí. Cabal. de hablar de la menstruación y más que todo de no normalizar el dolor, Sí. porque incluso cuando hablábamos con mi mamá le decía, no, mija, es que a su abuelita le dolía, pues a mí también, entonces uno lo va Como normalizando que y tiene que ser pensando así, que... ¿o? Exacto, Sí. entonces ese es uno de los mayores errores que se Sí. cometen, que uno cree que es algo también como normal, cultural, ¿verdad? También a veces. Ujú. Sí, y creo que también es una gran decisión de parte de tal vez de esta generación tuya con tu hermana, porque al final viene otra Ujú, que pueden estar replicando la misma narrativa de esto es normal. exacto. Y entonces el sufrimiento se lo están, de cierta forma se pasa a la siguiente generación Ujú. y así, la verdad que qué fuerte. Qué Sí, es muy fuerte. fuerte. Total. Impacta tu calidad de vida como no se imaginan, o sea, Sí. es demasiado lo que uno tiene que llevar como paciente, aparte que tenés que educarte porque no están los médicos familiarizados con la enfermedad, creen que es una enfermedad ginecológica y no lo es, ¿verdad? Porque la definición de endometriosis, si la buscamos, teóricamente, ¿verdad? Se dice que es una enfermedad multisistémica, o sea, es clara. El hecho de ser multisistémica afecta a varios sistemas y Temas. órganos. Sí. Ujú. Es crónica, no se Ujú. cura, no sabemos la causa, a la fecha no se sabe, hay muchas teorías, ¿verdad?, de que pueda hacer que se desarrolle la enfermedad, Ujú. pero no tenemos ni siquiera esa cultura a nivel médico de poder saber sobre esta enfermedad. Sí, creo que, bueno, creo yo primero que estas enfermedades, así como la multimorbilidad, ya están retando la lógica de los sistemas de salud de enfermedad como si fuera una cuestión de una sola, ¿verdad? Una sola, un órgano, y tenemos que empezar a pensar de forma mucho más holística, no solo los sistemas de salud, sino el abordaje de salud, ¿no? Porque si es multisistema, esto también está involucrado con tu dieta, con el estrés, con el ejercicio, con todo lo que haces con tu cuerpo. Sí. Y bueno, Dabni, esto estuvo increíble. Ya tenemos que ir terminando. Ya, de Quisiéramos verdad, seguir, está muy interesante. Sí, nos La verdad encantaría. está muy, muy interesante y porque siento que sí se tiene que hablar mucho más Sí. del tema, ¿verdad? Y ponerlo en la mesa. Esto solo es una pincelada, Claro, ¿verdad? porque imagínate contar toda tu historia, tu experiencia, cómo te sentiste solo la tuya. En un Exacto. momentito, la verdad que sí nos queda un poco corto, pero la verdad que rescatamos mucho em, todo tu trabajo que está detrás de este momento que tú estás acá representando una organización. Entonces, aprovechando que ya estamos por finalizar, te preguntamos como, ¿a dónde van? O sea, ahorita cómo se encuentran, cuáles son sus planes y cuéntanos. Sí, la verdad que son muchos planes. Ay, sí. Soñamos con Ambiciosos. muchísimo, sí, pero ahí sí que tenemos a corto, mediano y largo plazo Sí. muchos sueños, muchos planes. A corto plazo, ubicar a pacientes. La verdad que al unirnos nosotros como mujeres vamos a tener más fuerza, vamos a tener más voz. Entonces, para nosotros es muy importante poder ir ubicando a esas chicas, ¿verdad? Que vamos, que como les conté, o sea, en lo mío fueron amigas cercanas, Como que nunca hablábamos del conversando tema de y repente. que con mi caso, que se Claro. daban cuenta de lo que estoy recuperándome de la cirugía y, pero ¿qué te pasó? ¿Verdad? Entonces ahí fue donde les iba contando. Ajá. Pero ahorita es como ubicar a más pacientes, poder también hacer algún tipo de acercamiento con los ginecólogos para poder hablarles un poco más de este tema, para que también nos refieran a estas pacientes que creen que tienen la enfermedad y pues también nosotros poderla de cierta forma orientarla, poderla Claro. escuchar
y poder tener ese grupo, ¿verdad? Esa comunidad en el que nos entendemos por lo que pasamos cada una de nosotros, ¿verdad? Entonces creo que eso sería ahorita para nosotros lo más importante, también participar en eventos, ¿verdad? Darnos a conocer, estamos tocando puertas en diferentes instancias y pues ya a muy largo plazo, que esperemos que sea no muy largo plazo, pues entablar alguna comunicación con el Ministerio de Salud, el ICS, o sea, todas las entidades a nivel salud y pues como muchos otros países tener una ley de endometriosis en la cual podamos nosotros tener una prevención, un diagnóstico oportuno y un tratamiento integral. Ay, qué Wow. bonito. No, excelente. Sí, sí, ustedes tienen un flujo abundante o tienen mucho dolor, que esos serían algunos de los dos indicadores principales. Aquí vamos a colocar la información de las redes de la Asociación de Endometriosis de Guatemala y se pueden abocar con ellas para resolver dudas. Eso sí podríamos hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces, de verdad, eso es lo más importante. No Ajá. crean que es normal que les duela y no crean que es normal tener un flujo abundante. No. Excelente. Sí, y solo para finalizar, como, como oyente y espectador del podcast, ¿cómo se puede ayudar? Ujú. Ay, para el público en general. Ah, ¿Cómo? Ah, ¿cómo Me podemos dirijo a ayudar? a todos. La verdad, poder creerle a la mujer, ¿verdad? Porque invalidan nuestro dolor. Físicamente nos miramos bien. O sea, a mí me miraban y era como, tenés un dolor y yo me estaba retorciendo el dolor. Y es como difícil, tanto te duele. O sea, solo con ese tipo de comentarios es como, y si ustedes conocen a alguien, escúchenla, no invaliden su dolor, sino que traten de referirla a médicos especialistas en el tema. Entonces eso para mí sería lo más importante, ¿verdad? Que nos puedan creer que sí tenemos un dolor crónico, que no hablamos ahí de los signos y síntomas, pero sí, si ustedes le preguntan a una paciente cómo describen su dolor, cada una de nosotros tiene cierta, digamos, como de forma de sentirlo, Claro. porque es un dolor que, yo no les puedo ni describir con palabras, se queda corto la literatura en poder describir el dolor que nosotras en algún momento padecemos. Wow. Sí, es fuerte. Está. Pero bueno, nos emocionan sus planes, Sí. de verdad. Y desde Guatemala Menstruante estamos abiertas a trabajar en conjunto. Esperemos que esta sea la primera de muchas colaboraciones. Pues. Sí. Gracias. No sé si alguna quiere hacer un último comentario. Yo pues agradecerte por haber venido y sobre todo por compartir esta experiencia que esperamos que sea valiosa y pues cuando escuchen este episodio más personas puedan saber a dónde pueden acudir. Sobre todo a dónde pueden acudir. Entonces, sigan las redes de la Asociación de ¿Cómo Endometriosis aparecen? de Guatemala y las de Guatemala Menstruante. ¿Ok? Entonces nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, amistades, por sintonizar otro episodio de Entre Machas. Tomen agüita. Adiós. Suscríbanse. Adiós.